Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Para los que no me conocen, me presento. Soy Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, arquitecta, mamá y esposa. Hoy les agradezco mucho de estar aquí conmigo, acompañándome en este nuevo episodio. El tema de hoy es estudiando arquitectura en Colombia y en Australia, el primer paso hacia mi sueño, aún sin saberlo. Este episodio es muy lindo porque les voy a contar parte de mi historia, les voy a contar los inicios de mi carrera profesional, de por qué decidí estudiar arquitectura en Colombia y en Australia, y cómo este fue el primer paso que me llevó hasta donde estoy hoy y hacia lo que hago hoy en día, solo que en ese entonces yo aún no lo sabía. Cuando decidí estudiar arquitectura, lo hice porque vi en la arquitectura un reflejo de mí misma. Yo siempre he sentido que estoy como en una dualidad, que tengo como dos lados. Por un lado está el lado científico, tangible, práctico, que era un gran enfoque en mi colegio y me gustaban mucho esos temas, toda la parte matemática, científica, como toda esa parte de las ciencias, ¿no? Y también como toda esa parte lógica, como todo lo que se podía probar, lo que se podía ver en el mundo y pues como cosas más tangibles. Y por el otro lado, siendo una persona altamente sensible, que si oyeron mi episodio número 4, ahí voy a fondo en ese tema y pueden ver cuáles son las características, cómo descubrí todo este lado mío también. Desde siempre fui también una persona muy creativa, amante de las artes, de la expresión, de las ideas. Siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo la parte artística manual, no tanto la parte de expresión con el cuerpo, tipo danza, música, porque nunca en realidad fueron una de mis pasiones, pero toda la parte artística como de expresión con las manos, sí, todo lo que es escultura, dibujo, pintura, toda esa parte también que lleva un gran componente de creatividad, de estética, de colores, de texturas, todo eso siempre me encantó y ha sido pues una de las bases de mi trabajo y sí, de mi vida. Desde pequeña también he tenido siempre como una gran sensibilidad por la belleza, por la armonía, por el equilibrio, por los detalles. Son cosas que me han gustado mucho, que me ha siempre creado mucha curiosidad de entender, porque no son cosas objetivas. La belleza, por ejemplo, es completamente subjetiva. Entonces es como poder entender para mí qué es la belleza, cómo se representa, cómo se puede llegar a ella y explorar como todo esto, ¿no? Como toda esta parte de la estética y la armonía también a través del color, las texturas, los materiales. Son cosas que siempre me han apasionado, conocer y entender. Otra cosa que me gustaba mucho y que creo que todavía sigo como en esa dualidad es ese poder entender, ¿no? Como poder tener una idea que es una cosa completamente intangible, es algo que está como adentro de nosotros y poder traerlo al mundo. Entonces, como poder representarlo en un cuadro, poder representarlo en una escultura, sacar todo eso que tenemos adentro y expresarlo de alguna manera hacia afuera. Y también por eso, ahorita más adelante les cuento, es una de las bases para lo que hago hoy en día. Yo prácticamente vi en la arquitectura esos mismos dos lados, ese lado lógico, práctico, preciso, técnico, que va toda como en la parte de técnica, de construcción, toda la parte funcional, es muy lógico, es muy, sí, práctico y tiene que ser también como obviamente muy técnico para que funcione. Y por el otro lado, tiene ese lado infinitamente creativo, donde está toda la parte de la estética, las proporciones, la belleza, la espacialidad, toda esa parte de expresión y esa idea misma de poder tener una idea y luego traerla al mundo, ¿no? Y además en la arquitectura es aún más lindo porque es a través de eso poder impactar la vida de las personas, la vida del día a día de las personas. Estudiar arquitectura en Colombia me abrió los ojos a un mundo de posibilidades y vi cómo a través de la arquitectura podía ser creadora de realidades, de espacios, de construcciones que pasaban de ser una idea a ser parte de la realidad material, cómo crear un mundo a través de mi trabajo y de mis ideas. La arquitectura también me ayudó mucho a adquirir muchas habilidades, aprendí muchísimo de la parte de diseño, de la parte digital, de la parte de software, reafiné muchísimo mi ojo para las proporciones, para la belleza, para la armonía, todos los temas de geometría, de colores, de texturas. Entonces fue como el primer gran acercamiento después del arte, o sea, como el segundo en realidad gran acercamiento a estos temas. Y a través de la arquitectura pude explorar mucho más toda esta parte que me gusta tanto y como a refinar ese talento natural que ya tenía
y enfocarlo a algo práctico y tangible que podía hacer a través de mi trabajo. Cuando me fui para Australia a hacer mi intercambio en el año 2009, esta experiencia para mí fue mucho más que arquitectura, porque Australia representó un antes y un después en mi vida. Yo me fui a vivir a Sydney en el año 2009 y ahí tuve la posibilidad de vivir sola por primera vez, de conocer el otro lado del mundo estando súper lejos de mi familia. Este fue como el primer gran paso a mi vida adulta. Me ayudó a reafirmarme como persona y al mismo tiempo también me abrió la mente de una manera increíble porque era una cultura completamente distinta a la mía, un país completamente distinto, en un idioma distinto. Toda la parte también arquitectónica, cultural, musical, o sea, toda la historia que tiene Australia es tan única que sí, era completamente distinto, era abrirme a nuevos horizontes. Y marcó también en mi corazón como energéticamente un vínculo importante que yo siento que existe todavía hoy en día y que me hace sentir que de alguna manera, como que mi alma me dice que un día volveremos a Australia porque todavía me falta cumplir algo de mi propósito allá. En este momento no sabría todavía qué propósito o qué cosa específica, pero yo siento muy adentro que todavía hay algo que yo tengo como en relación con Australia, como hay algo más que tengo que hacer, que quiero hacer. Además, Australia de verdad es parte de mi corazón total, es uno de mis grandes amores. Vamos a ver qué vueltas da la vida y cómo nos muestra el camino al universo, pero creo firmemente que habrá algo más allá para mí. Y es una fuerza energética que yo no sé explicar en palabras. Si ustedes de pronto sienten también ese amor por otro país, por otra ciudad, por, no sé, otra parte del mundo, que creo que pueden entender pues de lo que les estoy hablando. En todo caso, Australia me mostró un mundo completamente nuevo, me mostró lo infinitamente rico y lo generoso que es el mundo, la naturaleza con su diversidad, su perfección, sus paisajes, su flora, su fauna. Australia es completamente diferente a todo lo que yo había conocido hasta el momento. Y además me hizo también enamorarme por primera vez de un lugar. Australia fue como ese primer gran amor por un lugar que yo nunca había sentido en mi vida y como sentir esa conexión energética que no es una cosa muy consciente, o sea, no es algo que uno puede decir específicamente es por esto y esto, sino yo creo que es algo que va más allá, es algo que está como adentro, que nuestra alma empieza a recordar y nos empieza a comunicar, pero es un proceso muy lindo y para mí fue toda una sorpresa. Y en cuanto a la arquitectura, pues Australia también me mostró formas diferentes de construir, me mostró nuevas posibilidades, nuevas técnicas, despertó también en mí un deseo muy fuerte de dedicarme a la pequeña escala. Fue en Australia donde yo descubrí y decidí que yo quería dedicarme específicamente a la parte residencial, que para poder trabajar directamente con las personas, con la parte humana de los clientes, yo quería eso, yo quería poder enfocarme en los detalles, poder tener esa conexión humana, poder entregar a las familias o a las parejas ese espacio que les va a coger y que va a representar el espacio principal de su vida, donde van a crear memorias, donde van a tener una familia, donde van a empezar a crecer también ellos como personas, a desarrollarse. Y despertó en mí todo este interés y esta importancia en la parte residencial. Y desde ahí, pues yo ya sabía que yo quería dedicarme específicamente a eso. Por otro lado, la arquitectura también me ayudó a desarrollar una habilidad increíble para poder visualizar espacialmente. Y es algo que ha impactado mucho hasta el día de hoy la forma en que yo trabajo y la manera en que diseño mis proyectos, porque yo desde el principio en mis proyectos de diseño interior holístico siempre, o sea, desde el primer día es todo tridimensional. Hago diseños tridimensionales, hago todo tridimensional con las medidas correctas, pero para mí es importante poder ver todo no en planos como se hacía antes, sino que ya desde el principio esté todo modelado para poder ver todos los ángulos, para poder ver que todo se va amarrando. La parte holística, ver cómo una cosa lleva a otra y cómo el proyecto debe ser coherente en todos sus puntos y en todas sus áreas. Ahora, pues en la parte de diseño interior es mucho más fuerte porque toca poner también toda la parte de color, de materiales, de muchas más cosas, muchos más detalles que en la parte, digamos, de arquitectura, ¿no? Pero es siempre eso, como toda esa parte espacial y todo lo que siendo tan visual puedo transmitir y como plasmar de mis ideas y de mi cabeza en el modelo y en el proyecto. Esta habilidad espacial de visualizar espacialmente en mi imaginación, en mi mente, ha sido también fundamental en otras áreas de mi vida. Entonces, no solo me ha servido en toda la parte de diseño interior y de arquitectura, sino que también potenciando al 1000% toda esta gran capacidad visual y de visualización como espacial.
Me ha ayudado también muchísimo en la parte de manifestación, de meditación. Entonces siempre es como ir, sí, como ir desarrollando como ese ojo interno que tenemos para poder ver las cosas y no solo del trabajo y de los proyectos, sino también de mi vida. Entonces poder visualizar lo que quiero para mi vida y cada etapa, el desarrollo que voy teniendo. La arquitectura también por otro lado, cambió mi forma de ver el mundo y de viajar, porque yo amo viajar y cuando viajo lo hago con otros ojos, desde que estudié arquitectura, o sea, estos ojos nuevos que aprecian la historia a través de las ciudades, que aprecian los edificios, cómo se ve la cultura plasmada directamente en los edificios, en las casas, en los textiles, en los colores, en la decoración, incluso los hábitos mismos de las personas, las costumbres que tienen, que realizan en sus casas. Entonces, es súper importante porque al final la arquitectura sostiene todo ese mundo, ¿no? Sí, es como una delgada línea entre lo cultural y los hábitos que tenemos, nuestra vida y todo lo que queremos hacer y cómo la arquitectura nos puede apoyar en todo eso y nos puede potenciar además toda esa parte de, pues, de cómo queremos nosotros vivir nuestra vida. Sin duda, la arquitectura siempre ha sido una de mis grandes pasiones y ha tenido un impacto profundo en mí. Australia también sigue siendo hoy en día uno de mis grandes amores y estoy segura que volveré algún día porque lo siento muy presente en mi alma. El hecho de haber estudiado arquitectura en Australia y en Colombia fue ese primer paso hacia mi sueño, como se llama este episodio, sin saberlo todavía en ese momento, porque es gracias a la arquitectura que se me abrió todo un mundo de posibilidades, por un lado, y de oportunidades, de viajes, de experiencias, y sobre todo en el campo espacial, que me llevó a especializarme en la arquitectura residencial, entonces también como descubrir ese deseo por enfocarme en la parte residencial y que a través de mi máster en Italia y de mi camino espiritual, juntando luego como todas estas pequeñas piezas como rompecabezas, se convertirían en la fusión de estos conceptos con el diseño de interiores holístico. Además, también fue gracias a todo esto que llegué a la parte de coaching y de marca personal, porque yo transformé los procesos que ya hacía con mis clientes uno a uno, diseño interiores holístico, al descubrir la alineación del alma como base de mis procesos, porque una vez que descubrí y establecí esto y que lo fui desarrollando, entendí que era aplicable en otros temas, en otros entornos, en otros espacios. Y ahí mismo fue que yo también, al desarrollar mi marca, al empezar como emprendedora, al empezar también como todo ese viaje de emprendimiento, me di cuenta que el proceso era muy similar. Entonces, ¿cómo poder transformar esa experiencia que ya tenía en la parte de diseño interior holístico con mis clientes uno a uno, pasarla a la parte de marca personal y toda la parte de coaching? Entonces, ¿cómo poder acompañar a otras mujeres emprendedoras a hacer lo mismo que yo pues estaba haciendo y había ya, y pues ella hecho, ¿no? Que es crear mi propia marca y desde ahí mi propio negocio, todo basado pues en la alineación de mi alma. Les agradezco mucho por haber estado conmigo hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de mi podcast y no se olviden de compartirlo con todas las mujeres en su vida a quienes este episodio les pueda aportar. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengan un muy lindo día.